En 1930 en Colombia se sembró la semilla del conflicto y la violencia en el país. Hablemos mierda un poco. A modo de antecedentes, yo quisiera dejar un pie de página allí para empezar esta discusión, y está basado en que analizar, comprender la violencia en el pasado no es para justificar los actos de una banda o de la otra banda, sino es para entender cuál es la raíz del conflicto que nos permita construir alternativas y soluciones a los problemas y a los conflictos armados que vivimos el día de hoy. No significa que cuando estudiemos esta época, que es la etapa de 1930, es para poder justificar las acciones de un lado o del otro, sino pasa por comprender cuáles son las raíces que nos llevaron a ese conflicto. Es para ver en el presente cuáles de esas raíces siguen perdurando en el tiempo para poder atacarlas y destruirlas desde allí. Es la única posibilidad de acabar con el conflicto armado. En 1930 en nuestro país, en las zonas de los Santanderes, en Boyacá, que termina repercutiendo también en Antioquia, en Cundinamarca y en el occidente de Caldas, se vivió una serie de atrocidades, barbaridades que tenemos que resaltar y tenemos que analizar un poco. Y es que en esa época teníamos, antes de 1930, un gobierno conservador que llevaba años y años, que luego vamos a analizar. Y existe un cambio del poder político y se hace al poder Enrique Olaya Herrera, y lo que significó en un momento la posibilidad de acabar con los conflictos o con la violencia que estaba azotando en ese momento a nuestro país, terminó en todo lo contrario, en mucha más violencia. De hecho, un ministro de Defensa de Enrique Olaya Herrera en ese momento dice que los conservadores entregaron el poder tranqui, con serenidad. De hecho, manifestaron apoyar el gobierno en ese momento. El problema es que los partidos políticos llevaban ya décadas sembrando en todas las personas el odio por el otro, simplemente por las posiciones ideológicas que se desarrollaban en ese momento. Y cuando usted hace eso, pues lo más probable es que cree rencores y venganzas difíciles de resolver solo por un discurso de ahora sí llegó el momento de la paz. Entonces, cuando los liberales con Enrique Olaya Herrera se hacen al poder, los liberales de las clases medias, campesinos y bajas, etcétera, etcétera, ya tenían muchos rencores, habían muchos odios en las familias que no se podían resolver con un simple ya es momento de hacer la paz. Y eso no solo es un problema de ese momento, también en la actualidad vivimos eso. Todavía seguimos sembrando esos odios en las comunidades, desde un lado, desde el otro, para que las personas se odien por el simple hecho de pensar distintos, y que después llegan a decirle, ay, ahora llegó el momento de construir paz, ya no nos llevemos en la mano. No, pues si ustedes, las personas de la élite, los dueños de los partidos, han dedicado, invertido mucho dinero durante muchas décadas para que las personas nos odiemos entre sí, pues luego no lleguen a decirle, ay, ya esto está tranquilo a la vuelta. No, es decir, tienen que dejar de seguir, yo todo regañón acá, tenemos y tienen que dejar de seguir reproduciendo esos discursos del odio, porque lo único que permiten es la perpetuidad de ese conflicto que dicen querer acabar. Pero para volver a 1930, en ese momento se organizan bandas policiales, es decir, desde la policía empiezan a vincularse malhechores, ladrones, un poconón de gente que, bueno, no solo en esa época, ¿no? Pero empiezan a llegar a los territorios en Santanderes, en Boyacá, que tenían una tradición conservadora, y empiezan a ser mierderos, es decir, desalojan a los campesinos, los masacran, les amenazan, les dicen que les van a comprar la tierra y si no se las vendan entonces los van a matar. Y entonces los campesinos empiezan a irse, otros no se van y los masacran, empiezan a cobrar. Eso, por ejemplo, generó un fenómeno que más adelante sigue siendo la repercusión, o sigue siendo el desarrollo del conflicto armado y la acumulación de tierra en nuestro país. Entonces, cuando estas bandas de los policías llegan a los territorios a masacrar, a desalojar, etcétera, etcétera, por ejemplo en Antioquia, en Támesis, en la plaza de Jericó, hacían fusilamientos de los campesinos, los ponían ahí, los masacraban de una forma barbárica. De hecho, en un pueblo llamado Pueblo Rico de Antioquia, hay un personaje conocido como Buñuelo que fue uno de los más sanguinarios. Esa época se relacionó con la reconquista de Murillo en la época de la independencia. Así de cruel fue la vuelta, ¿se pillan? Pero como dice mi mamá, si de un lado llueve, por el otro lado no escampa. Entonces un personaje llamado Max Grillo, de la parte de los liberales, denunciaba cómo
todos los días en los periódicos del país aparecía una noticia hablando de la muerte de una persona militante del Partido Liberal. Y eso demuestra que la violencia era muy profunda, que había de lado y lado muchos conflictos. Pero aquí es donde llega lo preocupante de la situación. Y es que la crítica que hace Max Grillo y otras personas de la época es que se normalizó la violencia en nuestro país. Es decir, que conocer de masacres de familias enteras, de asesinatos de sacerdotes, de niños, de huérfanos, tanto en las poblaciones de tradición conservadora como los Santanderes, Boyacá, o las partes liberales como el Tolima, etcétera, etcétera, era normal, era el pan de cada día, a tal punto que las personas se deshumanizaron tanto que no se preguntaban o no sufrían la muerte o las masacres de una persona, sino se cuestionaban si eran liberales o conservadores y si habían que celebrarlas o llorarlas. Y eso demuestra un gran conflicto en nuestro país, que hoy en día todavía pasa, ¿no? Hoy todavía vemos notas periodísticas que dicen como matamos un poconón de guerrilleros y la gente sale, oh, bravo, toda la vuelta, etcétera, etcétera. Quisiera dejar como modo de conclusión que no podemos acostumbrarnos a la guerra, a que todos los días aparezcan muertos, masacres, etcétera, etcétera. Hay que volvernos un poco más humanos dentro del territorio y dentro del planeta en general. No podemos seguir celebrando muertes de un lado y del otro. Y cierro diciendo que para reducir un poco la etapa conflictiva de 1930, con una frase del libro de la violencia, que es el libro del que estoy basando para hacer estos videos. Y es que en 1930 el odio que existía entre las familias se resolvía por medio de la desaparición física del enemigo. Y eso no puede seguir siendo la premisa de nuestro país. A modo de conclusión, la violencia en Colombia, etapa de 1930, existe un cambio de gobierno, seguían existiendo odios y venganzas que terminó en la reproducción de la violencia, se profundizó la violencia, existieron hechos más barbáricos y el país en general empezó a normalizar la violencia. Hablemos más mierda en otro video, cualquier comentario, aporte, allí lo recibimos.